Hola, ¿cómo están? Estoy con un nuevo video de Yo Soy Nutria para ustedes, explicando aquí el porqué de muchas razones, el por qué no adelgazamos, el por qué no hay masa muscular en nuestro cuerpo cuando hacemos mucho ejercicio y cargamos mucho peso. ¿Por qué si comemos o tratamos de comer bien, por qué no aumentamos esa masa muscular y necesitamos de chochos y más chochos y más chochos? He aquí el porqué de muchas situaciones. Vamos a hablar de cómo funcionan las células dentro de nuestro organismo, los mecanismos que hay dentro de él y el porqué de y el porqué de muchas cosas, ¿vale? Comenzamos. Vamos a hablar primeramente de la célula. Este es, no sé si alcanza a ver, pero es lo más pequeño que tiene vida propia, es una unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. ¿De qué está compuesta de esto? Pues de la membrana plasmática, núcleo, nucleótido, ribosomas, lisosoma, mitocondria, retículo endoplasmático liso, citosol, perdón, microbulos, centrosoma, vesícula membranosa y aparato de Golgi, que no todos los voy a explicar, pero sí, o bueno, prácticamente casi se van a explicar todos. Aquí, algo importantísimo, el ciclo celular, continuamos con el ciclo celular, es importante, ¿por qué? Porque hay una mitosis, aquí se duplica el ADN cromosómico, hay histocinas, síntesis de proteínas, fase S, ADN más proteínas, pues se forma el ATP, que es que justamente es lo que ocupamos mucho, el adefosin trifosfato, que es muy importante, y osinas, cuando estas se juntan en las fases S, las proteínas ADN poliméricas, ligasas, pues entre otras, la fase G, G2. Esta es muy importante porque hay una mitosis, una repartición equitativa del material genético y aquí que hay células nerviosas, musculares y eritrocitos. Aquí no, es que no sé si se alcanza a ver, pues la célula se duplica de tamaño porque es dependiendo la fase G, fase C, fase G y división celular, que es aquí la mitosis. Esto se continúa cuando el citoplasma se divide en citocinesis, perdón, la célula se duplica su tamaño y aumenta la cantidad del organelo, de las organelas, perdón, enzimas y otras moléculas. Aquí se duplica el DNA y proteínas asociadas. Existen ahora dos copias de la información genética de la célula. Lo que hay como la gran duda, ¿es genética o qué pasa con mi cuerpo? Las estructuras necesarias para la división empiezan a mantenerse, a, a, mon, a montarse los cromosomas, empiezan con, a condenarse, o sea, para elegir su lugar y se separan de los dos juegos de cromosomas. O sea, aquí hay como que una división total. Aquí se, perdón, aquí se replicarán ADN, mitosis, citocinesis. Aquí marchan, sí marchan al sistema de control central del ciclo celular, dispositivos bioquímicos, activan cíclicamente proteínas interactivas, perdón, y de pre, y bueno, proteínas interactivas. En la G1, que es esta la que les estaba diciendo, aquí hay una fase S y en la G2 hay una mitosis. A donde checamos el estado nutricional. Aquí es algo muy importante. Checamos el estado nutricional, la masa celular, procesos de crecimiento, perdón, y estado del ADN, de qué es lo que pasa con mi cuerpo. Aquí hay un sistema de control del ciclo celular, familias claves de proteínas. Sí,
hay dos, que son proteínas y ciclinas. En las proteínas, depende de las ciclinas, sufren fosforilación sobre los aminoácidos y se convierten en serinas. Y en las ciclinas, aquí aparecen y desaparecen. Enzinasas controlan fosforilación, perdón. Ciclinas en todo esto. Y aquí sí va por fases, como se los decía. ¿Vale? Bueno, otro tema importante. Otro tema importante es el potencial de la membrana. Justamente aquí yo no lo considero, bueno, sí es importante porque aquí está potencial en reposo. Y es muy importante esto. Pasan iones, solutos, polares, aminoácidos y proteínas y fosfatos. Justamente aquí está el exterior y el interior. ¿Qué pasa? Por los canales regulados por voltaje. Bueno, aquí en el medio exterior, que es este, hay iones, sodio, potasio, como se ve, y en el interior proteínas estructurales y aniones. Estos son impermeables, sí, el soluto y el disolvente, impermeables, ambos, y semiimpermeables, hidrofilas y no las lipólilas. Aquí que hay una conductancia de canales iónicos abiertos, gradiente electroquímico potencial de la membrana, capacidad acumulada de cargas distintas, canales de voltaje dependientes, potencial en el reposo, diferencia de carga eléctrica interior y exterior. Era lo que estamos viendo, que sodio es positivo y potasio es negativo. Bueno, más bien es positivo, pero en el interior se maneja en diferente voltaje. Ok, es el voltaje que le dan a la membrana las concentraciones de los iones a ambos lados de ellos. Como se dan cuenta, hay una composición iónica y permeabilidad potencial de difusión extracelular. Que finalmente esto, ¿qué hace? Hace un ATP. Al pasar por acá, al pasar el sodio por acá y el potasio por acá, ¿qué pasa? Es cuando se hace un ATP. Normalmente el potasio con el sodio se hace un ATP. Bueno, ese es el potencial de la membrana. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la acetilcolina, que es muy importante ya que es un neurotransmisor con aminas colinérgicas. Esta es una colina más acetil que nos da una acetilcolina. Enzima, es una enzima, ¿sí? Esta acetilcolina, esta es acetilcolina. Al tener la enzima colina acetiltransferiosa, a que se convierte en acetilcolina. Esta enzima acetilcolina, esta enzima acetilcolina pasa a colina acetato. Acá hay dos receptores muy importantes, nicotínicos y muscarínicos. Aquí esto es muy importante porque de esto me llevan las proteínas G. Nicotínicos, tónicos de rápido, y estos son excitatorios. Nicotínicos con muscarínicos están en las proteínas G. Estos son muy importantes. Aquí hay impulsos nerviosos muy tremendos, ya que nicotínicos ya vienen de la
N1, N2, N2, N3. Aquí las proteínas G se empiezan a metabolizar, pero cuando entran las M2 y las M4 inhiben y aquí ya no hay pues ya no funcionan de la misma manera, ya que el potasio aumenta y el calcio aquí depende del voltaje. Las proteínas G se activan, ¿sí? Con la se activan con el ATP y el AMP cíclico. Aquí hay una función muy grande porque la bioquímica nos dice en qué momento empiezan a funcionar. Ok, seguimos con el siguiente tema que es muy importante y es como uno de mis favoritos, pero que la verdad me ha costado a mí personalmente me ha costado como que un poco de trabajo, porque digo, todos decimos, hay contracción muscular porque hay dolor, pero normalmente no nos crece el músculo como queremos. O no lo llenamos la masa muscular como deseamos, tal vez por falta de, no sé, de muchas cosas. Una de ellas es falta de tiempo, falta de voluntad, falta de la comida, falta de muchas cosas, o sea, que queremos cargar casi 1000 toneladas para mañana amanecer con un glúteo enorme, pues no, jamás, ¿verdad? Entonces aquí viene algo muy importante, no sé si se alcanza a ver, la contracción muscular, bueno, ay, ok, no es contracción muscular, perdón, es histología del músculo, algo muy importante. ¿Qué es el músculo? Bueno, aquí en la histología del músculo normalmente nuestro cuerpo el 40% es músculo estriado esquelético y el 10% es músculo lisio cardíaco. Aquí, ¿qué pasa? Que está el músculo, el fascículo muscular, tejido conjuntivo, pero aquí les había comentado el fascículo muscular, haz de fibras y está el núcleo y está la fibra muscular. Después de eso las miofibrillas, que es muy importante en este caso. ¿De dónde viene todo esto? Del sarcolema, de la membrana plasmática. El sarcolema, sí, retículo sarcoplasmático. De aquí hay una acción extracelular nerviosa de calcio. Aquí hay disco Z, a donde está el sarcolema, el túbulo T, etc. Es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en el retículo sarcoplasmático está el calcio, que sirve para contracción muscular, el tema que dije hace minutos antes. Donde está la contracción muscular que necesitamos el calcio. Aquí hay fibra muscular, sí tenemos fibra muscular, que después viene la miofibrilla, que después el músculo se contrae, la miocina, pues la miocina igual se contrae al tener actina y esta es isotrópica. Disco Z continúa y hay más miofibrillas. El sarcómero, ¿por qué es importante? Porque hay una proteína que se llama titina. Esta es actina igual a miocina. No se desplazan en ese... más bien, no se desplazan, es gástrica. Es gástrica esa proteína titina y es importante. Ahora sí, vamos con lo que nos encanta, que es contracción muscular, ¿sí? Bueno, aquí hay una placa neuromuscular que se trata de dos, axón y muscular. El axón, terminación de un nervio, bajo desplazamiento, canal de calcio, lo que les comentaba,
que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una liberación de calcio. Aquí la acetilcolina, penetra la fibra muscular pasando a través de los túbulos T hasta llegar a la miofibrilla, momentos en los cuales la fibra muscular libera el calcio que tiene almacenado. Y aquí cuando hace la contracción muscular de alguna u otra manera. Bien. Estas se abren una vez liberada la acetilcolina, en todas partes abren dos moléculas. Receptor nicotínico que entra sodio con una polarización local y una despolarización de toda la membrana. Aquí las proteínas se cierran canal del retículo endoplasmático del receptor del receptor dihidropiridídico y se despolarizan al sacar el calcio. ¿Por qué lo sacan? Del retículo sarcoplasmático lo sacan para que estas contengan actina y miosina. Una vez entrando el calcio intracelular al sarcoplasmático, se va al extracelular. Esto es muy importante, si no hubiera, no hay como tal una liberación de calcio para nuestros músculos y eso es importante. ¿Qué pasa con la contracción muscular? Es lo que les comentaba, perdón, sí se me traba un poquito la boca. El impulso nervioso llega a la terminación exotónica de la neurona motora y desencadena la liberación de acetilcolina, que eso es muy importante, la acetilcolina con el calcio, ¿vale? Aquí los mecanismos de contracción muscular son muy importantes. Receptor de acetilcolina, vesícula sináptica llena de acetilcolina, donde se difunde a través de las hendiduras sinápticas, se unen los receptores de la placa motora y desencadena un potencial de acción muscular. La acetilcolina, perdón, voy a dejar un rato. Sí. Ok. Aquí la contracción muscular importan mucho los discocetas. El sarcómero, hay haces, fibras, miofibrillas, lactina delgada, miosina gruesa, calcio más troponina C, hay un retículo sarcoplasmático que se liberan, hay desplazamiento de tropomiosina. Aquí hay libre de lactina, miosina, activa antes de las contracciones. El calcio es regresado al retículo sarcoplasmático. Esto es muy importante, ¿vale? ATP más miosina nos da una hidrólisis, a donde nos da ATP, lactina más activa miosina nos vuelve a dar ATP, pero esta se libera con ADP que se desplaza el fosfato inorgánico, ¿vale? Volvemos. Vamos a hablar de algo muy importante que es la acetilcolina, que esta es considerado como un AMP cíclico. Membrana abriéndolo, es una membrana, es un receptor neurotransmisor. Esta se activa la fosfolipasa para la proteína G y una vez activada la fosfolipasa G pasa a cetanol, lofatidil y nocefol. Estos son canales iónicos liberados de calcio y se despolariza la membrana. Aquí hay nicotinídicos, mucotínicos, pero aquí algo muy importante, que teniendo la M4, las células parietales son gastrointestinales. Aquí algo muy, muy importante. M2, cardiovasculares. Disminuyen. Hay una disminución de cardiovascular. Hay una disminución de contracción y frecuencia de parasimpático. M3, bronquios, que hay aquí una broncoinstricción. Aquí, algo muy importante. M1, M4 y M5
está directamente en el nervioso central, que es la memoria, analgesia, atención y sueño. ¿Qué pasa si estas decaen? Pues hay una caída de Alzheimer, ¿vale? Aquí es muy importante tener la acetilcolina muy, muy bien. Glucólisis, un tema súper importante porque de ahí nos va a llevar al piruvato, al ciclo de Krebs, no, infinidad de temas. Abriendo un tema, abres mil. Bueno, la glucólisis sí es algo importante porque aquí hay una ruptura donde se está metabolizando la glucosa. Una vez metabolizada la glucosa, ¿qué pasa? Pasa al piruvato, al ATP, al NAD, que el NAD es nicotidamina, adenina, dinucleótido. Me cuesta un poquito mencionarlo porque no me he aprendido muy bien todavía los nombres. Pero bueno, una vez llegado al piruto y al ATP y al NAD, este está en el citoplasma. ¿Qué es la glucosa? Pues tiene energía, dos piruvatos, y dos ATPs. La glucosa en la célula, sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene dos ADP y, más bien, tiene ADP y ATP. Esta es esquinosa. La glucosa 6-fosfato pasa a ser por la G6-plomiacina a la fructosa 6-fosfato por la enzima fosfofructoquinasa con un ATP pasa a fructosa 1 bifosfato. Y aquí hay dos rupturas, a donde se va la dihidroxina y a donde se va el gliceldehído con 3-fosfato. Aquí es muy importante porque se cataliza gracias a la enzima trioyafosfato iomerasa. Pero esta se va al glicerol 3, un glicerol 1,3 bifosfato por la enzima fosfoglicerato de quinasa con un ADP traspasándolo a 2 ATPs. Y finalmente el glicerato 3-fosfato se va al glicerato 2-fosfato y por último al tofo enolpiruvato, que ahí va a haber una que lo va a transcribir, que es el piruvato quinasa, que lo convierte en piruvato. Algo muy importante de lo que nos está pasando, o que se está relacionando, que finalmente la glucólisis nos va a llevar al piruvato y de ahí nos vamos a la oxidación del piruvato. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, voy a hacer lo mejor posible. Aquí hay dos fases en la glucólisis. En la primera fase, gasto energético, se consumen 2 ATPs. En la segunda fase hay un beneficio energético, donde de sexto pasó al desplazamiento en 2 rutas y aparte de todo eso, más bien se ganan 2 ATPs netos. Sin embargo, aquí ¿qué pasa? 2 NAD más 2 ATP más 2 piruvatos, pues aquí hay algo muy importante, que cuando ya tenemos el piruvato, ¿qué pasa? Es cuando viene no la oxidación, la fermentación, pero aquí si los 2 piruvatos van a acción anaeróbica, ¿qué pasa? Hay una fermentación de NAD. Cuando es aeróbico, vamos al ciclo de Krebs que vamos a ver en un momento y se va a mitocondrias. Aquí algo muy importante, hay energía, sí hay energía ATP anaeróbica y NAD aeróbica. Y esto, lo que mencionó, el aeróbico se va a ir al piruvato, al ciclo de Krebs, para que podamos volver a repetirlo ahí. Continuamos. Aplausos para mi porra. Bueno, oxidación y fermentación del piruvato. Aquí va a haber algo muy importante. Obtenido de la glucólisis, que vimos que el piruvato se descarboxila, descarboxilasa, perdón. Aquí va a entrar
va a entrar un pirofosfato de tiamina de la vitamina B1, que aquí sí hay mucha importancia de la vitamina B1, porque hay una dihidroxisopamida transferida a ácido lipoico y acetildelipomida. Entra una acetilcolina, una FAD y una NAD, y sale una FAD, una flavin adenin dinucleótido y un nicotidamina adenina dinucleótido. Algo muy importante, porque estas intervienen en una deshidroopamina y deshidrogenasa, dando como finalmente una acetilcoenzima. Esto es muy importante porque aquí pues ya llegamos a donde tenemos que llegar con la oxidación de piruvato, a la acetilcoenzima, que esta se transfiere y resulta acetil-CoA, ¿vale? Algo que de verdad me costó mucho trabajo, y de verdad que sí me costó mucho trabajo, es el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque viene del piruvato, pero viene de la acetilcoenzima. Una vez está ya enlazada, se va con el citrato. Aquí no sé cómo lo pueda decir, pero se deshidrata y vámonos con la perdón, aconit, a ver, aconita, aconitalo. Sí, bueno, y aquí vuelve otra vez, bueno, me voy, bueno, ya aquí, la acetilcoenzima viene el oxacelatato, enzima de citrato, sintasa, citrato, deshidrata, el cis-acenitato, perdón, es una enzima que esta va a conitasa, bueno, aquí viene el cis-aconitato con H2 que se hidrata otra vez, el isocitrato deshidrogenasa, oxidación, oxaseducción con 3 ATP en esta reacción. Ay, hay una oxalización de cerboxila alfa con un succinil, una descarbonización oxidativa, enzima alfa cetocoágulo deshidrogenasa que activa. En esta etapa se producen 3 ATPs otra vez, mientras el succinil de coenzima, que es el succinato de fosforia a nivel de fosfato, libera ATP, y esto pasa otra vez por la enzima succinil coenzima tioquinasa, y aquí es cuando se vuelve a repetir todo el ciclo de Krebs. Hay una deshidratación y una hidratación, pero sí pasa por varios niveles que no alcanzo a ver bien. Bueno, una vez ya el succinato formarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. Este se deshidrogenasa. Enzima que tuvo participación fue el formato malato, que este malato oxacelato liberado 3 ATPs y inicia otra vez al principio. ¿Por qué? Porque oxida el malato y deshidrogenasa. Pero el fumarato más el malato más H2 es una enzima formalizadora, ¿vale? Y aquí otra es atilcoenzima y se repite el ciclo Krebs. Es muy bueno, pero la verdad que sí es como que difícil de explicarlo. Ok. Nos vamos otra vez con las NAD y las FAD. FAD, flavin, adenil, dinucleótido, ¿vale? Y las NAD, nicotidamina, adenina, dinucleótido.
Estas se encuentran en la mitocondria, son estas partes que se encuentran en la mitocondria. ¿Qué hacen? Transportan moléculas energéticas, pero ¿cuándo se activan? Cuando realmente entran en la mitocondria. Están en la mitocondria, pero si los alimentos llegan sin procesar esa energía, ¿qué pasa? Pues no son transportadas. ¿Cuáles son los canales que transportan estos? ATP, FAT y NAD. Estas se llevan energía, ¿para qué? Para que se puedan utilizar. Para que podamos utilizar. Obviamente si no comemos, ni las NAD, ni las FAT, ni el ATP, no van a llevar nada y simplemente nos vamos a cansar y decir, ¡ah! Es que estoy agotada. ¿Por qué? Porque no están actuando de una manera bien, porque no estamos llevando un alimento bien a nuestro cuerpo para que puedan transportar esa energía. Ok, bueno, aquí hay dos cosas, que cuando esas están apagadas, pues solamente tienen ATP, FAT y NAD. Pero cuando estas son encendidas, ya tienen un ATP, 2 FAT y 3 NAD. ¿Qué pasa aquí? Aumenta un fosfato, un hidrógeno y un hidrógeno. Y estas producen energía. Estas cuando están encendidas, ATP, un ATP. 2 FAT, 2 ATP. 3 NAD, 3 ATP. Esta energía, su estructura es cíclica. ¿Por qué es cíclica? Porque los electrones que entran ya no pueden salir de ahí. Y estos están atrapados. El electrón está en resonancia. Está atrapado y no puede salir. Esta energía se va directamente, a la mitocondria. A ver, si estas están activas, hay una reducción y ganan electrones a la mitocondria. Pero si estas están inactivas, apagadas, hay una oxidación. Cuando pierden electrones, ¿qué pasa? Una vez viendo cuál es el ATP, el FAT, el NAD, ¿qué podemos hacer? Vamos a checar cuántas kilocalorías está quemando nuestro cuerpo dentro de... Porque si solamente así, pues obviamente no vamos a saber cuántas kilocalorías estamos quemando, tal cual. Ok, algo muy importante, vámonos con la cadena respiratoria. Bueno, oxidación. La cadena respiratoria. Ok, viene de la glucólisis que genera 2 moléculas de ATP. Aquí, no sé si se alcanza a ver. No, pero vamos a cambiar un poquito. A ver, ¿ya sí? Sí. Genera 2 moléculas de ATP de energía de glucosa, FAT y NAD. Que estas son acarreadores de energía. La fosforilación, coenzimas, oxidativa, ATP, FAT y NAD. Aquí la célula mitocondria presenta 2 electrones